Yo creo que es una propuesta que pone la diversidad cultural y ecológica del país en el centro de una transición en la era de la crisis climática. Es, por lo tanto, una propuesta profundamente ambientalista y profundamente de transformación cultural. Y ese es como el punto concreto y además desde una visión también feminista de la política. Ese creo que es el valor agregado que yo le estoy contribuyendo al pacto histórico, y a través de esta precandidatura buscamos ampliar las posibilidades de poder político de una visión ambientalista para el país. Ahora la gente dice, no, pero es que el gobierno de Gustavo Petro no fue ambientalista. Claro que sí lo fue. Pero cuando hablamos de una visión desde la ecología, desde la diversidad cultural, es mucho más profundo que solo tener una agenda ambiental y una agenda cultural. Es hacer de la visión de la ecología, de la integración con la naturaleza y de la diversidad cultural del país, su potencial para el siglo XXI, y verlo como unos lentes para mirar toda la transformación de la economía, la transformación del Estado, la visión territorial del cambio que hay que producir y la participación social y la inclusión social como parte de ese proceso. Así que no es como una propuesta ambientalista de una agenda ambiental, sino es una propuesta de transformar el país a partir de una visión que pone a la naturaleza y al ser humano en el centro de esa transformación, en uno de los países más biodiversos del planeta y en uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. Doctora Muhammad, hay algo que me causa cuidado. Usted es un referente de la lucha por el medio ambiente, no solo en Colombia, sino en el mundo. Me causa cuidado. ¿Cuál fue su paso por una de las petroleras más grandes, por la Shell? Sí, cuando yo tenía 26 años, decidí entrar a esa empresa, pues además me seleccionaron. Y en ese momento ellos se vendían como que estaban haciendo una transición de ser una empresa petrolera a una empresa de energía. Energía incluido transformar el sistema energético hacia la descarbonización. Y a mí en ese momento me pareció muy interesante porque yo pensaba que si una empresa de esas daba semejante paso, pues transformaba todo, porque la transformación de la energía no es solamente cambio de una tecnología por otra, sino es en el fondo la transformación de cómo vivimos. La realidad es que hoy nosotros vivimos dependientes absolutamente del petróleo. El petróleo marca toda nuestra vida, cómo nos vestimos, cómo nos transformamos, cómo construimos las ciudades, cómo nos transportamos, qué comemos. Todo está mediado por esa tecnología del petróleo y esa forma de vivir industrial que se ha creado. Y entonces esa transformación me parecía interesante y yo entré a trabajar en la parte ambiental de la Shell, en la consultoría ambiental, como consultora de desarrollo sostenible y también en la plataforma de innovación de la empresa, de cómo iba a ser esa transición. Pero a los 5 años descubrí, cuando deciden que el presupuesto de innovación era para tecnologías, para profundizar la era del petróleo, que era nuevas tecnologías de extracción de petróleo como el fracking, eso fue en el año 2008, como las arenas bituminosas. Yo dije, esta gente no es seria, esta gente está poniendo la sostenibilidad como una fachada, pero en realidad no son serios en una transición. Y eso se demuestra 15 años después, cuando pues el negocio sigue siendo principalmente el petróleo, tienen un negocio de renovables, y en ese momento que se toma esa decisión, pues yo renuncio. De acuerdo. Candidata, usted pues tiene una gran experiencia, una gran trayectoria justamente en el tema climático. Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estuvo en la COP16 allí en Cali, también en Roma, cerrando unos acuerdos bastante importantes, no solamente para nuestro país, sino a nivel global. Desde allí, desde esa trayectoria, ¿cuáles serían esos retos, teniendo en cuenta de cara a esa visión política que usted tiene y como ocupando ese lugar allí en la Casa de Nariño? ¿Cuáles serían esos primeros retos a apuntar? ¿Cuáles serían esos primeros metas que se deben resaltar y que usted dice, eso es lo primero que yo voy a hacer? Bueno, yo creo que hay una prioridad de una visión ambientalista, y es que el Estado se compromete con las comunidades, las regiones, con todo el sistema político a garantizar la seguridad climática del país. Esto no puede seguir siendo el modelo de desarrollo del perro que se muerde la cola, que es extractivismo de corto plazo
gran exclusión social y poca participación de las ciudadanías en la formalidad económica y al mismo tiempo desastres naturales que vamos sembrando hoy, porque no son producto de la naturaleza, son producto de nuestra mala práctica territorial y ambiental. Entonces yo le daría la vuelta a eso y yo propondría que la misión principal del Estado debe ser garantizar la seguridad climática de todos los colombianos y colombianas. ¿Y eso qué implica? Y pondría esto como prioridad 1A, generando además de entrada un pacto por lo que voy a decir, que es el agua. Esto significa que el Estado va a garantizar que este país, inclusive con cambio climático, va a tener agua para todos sus habitantes. Y eso implica una gran misión nacional de sembrar y cosechar agua, porque el agua se siembra. El agua no es que solamente se produzca, el agua es un producto de unos ecosistemas sanos. Hemos deforestado 80% de los Andes, 90% del Caribe, y cuando tenemos extremos climáticos, pues nos damos cuenta que donde hay grandes tragedias es en los Andes, sea por deslizamientos porque hay mucha lluvia, sea por sequía donde se va el agua. ¿Eso qué implica? Eso implica de entrada presentar una reforma a la Ley de Servicios Públicos, precisamente para que podamos generar una gobernanza del agua que sea diferente a la que tenemos hoy, que es un despelote nacional. Las competencias del agua están dispersas por todos lados, entonces nadie responde. Segundo, lanzar la misión Sembrar Agua, que significa restaurar todas las cuencas ecológicas del país de la mano con la comunidad, como un proceso además que puede ser productivo. Garantizar la capacidad de la naturaleza en Colombia de producir agua del páramo al mar. Y tercero, lanzar también el COMPES y las vigencias futuras que garanticen acueductos y acceso a agua al 100% de los colombianos. Hoy tenemos 3 millones de colombianos que no acceden a agua potable, pero cuando hay sequía como la que hubo en el año 2024, 13 millones de colombianos se quedan sin agua. ¿Y por qué? Porque a medida que tenemos un momento de sequía, por ejemplo como el Niño del 24, y esto se va a ir repitiendo en el tiempo y cada vez va a ser peor, en ese momento 400 municipios del país se les desaparece físicamente la fuente de agua y no tenemos sistema de resiliencia, no tenemos gobernanza, empezamos a correr con carro tanques y ya vimos cómo está nuestro sistema de riesgo, cómo se lo han robado gobierno tras gobierno y desafortunadamente este no fue la excepción. Entonces sin agua no hay agricultura, sin agua no hay asentamientos, sin agua no hay vida y esas serían las 3 acciones claves, el COMPES de importancia estratégica con las inversiones para todos los acueductos y el tratamiento de agua en el país, la erradicación de la ley de servicios públicos para transformar la gobernanza del agua, que incluye crear la agencia del agua para tener una gobernanza mejor, y tercero, la gran misión Siembra Agua, que es la recuperación ambiental de todo el país. Esto viene con un cuarto tema que está hoy en boga, que es la reforma tributaria, el nuevo pacto fiscal, sí, que yo le incluiría, hay que ver, no estoy segura si en este momento el gobierno lo incluyó, en diciembre del año pasado sí, la regla fiscal verde, y es que salen de la regla fiscal todas las inversiones que tengan que ver con transición climática del país para poder habilitar 30 billones de pesos del gobierno colombiano que incentiven la transición. Entonces, esta sería como la entrada, además porque el agua tiene una connotación con las mujeres muy clave. Las mujeres son las responsables en muchos lugares del país de la provisión de agua. Hemos visto casos absurdos como mujeres en asentamientos no legalizados en Cali, aquí en Bogotá, que tienen que levantarse a la 1 de la mañana a recoger agua del carro tanque en plena ciudad. No estamos hablando de un sector rural alejado porque no tienen disponibilidad de agua, porque esos barrios sin planificación se quedaron dependiendo de acueductos comunitarios que ya no tienen la capacidad. Entonces ese creo que sería el punto 1A de un gobierno ambientalista y feminista. Usted menciona algo que pues hace un momento justamente mencionábamos una masacre que se presentó ayer en La Guajira y pues que está muy cercana a todo este tema de minerías ilegales, que al mismo tiempo pues está muy relacionado con lo que usted menciona, todo este tema ecológico, la forma como se está haciendo la explotación y pues al mismo tiempo nos está generando muchos problemas de orden público, porque pues allí alrededor de esto hay mucha economía ilegal, Clan del Golfo, ELN. ¿Cómo sería acercar un poco el Estado allá, porque hay una ausencia total del Estado y es lo que nos lleva a que estas situaciones pues se haga minería de forma no apropiada, se contamine agua y al mismo tiempo vamos teniendo ese problema de orden público, doctora?
Bueno, esto realmente tiene que ver con un proceso de organización criminal en donde creo que el Estado todavía no se ha logrado articular para enfrentar las organizaciones criminales en la lógica de organización que ellas tienen, que es una organización muy sofisticada de inversión de grandes capitales en las regiones para esta economía ilícita. Yo propongo 5 pilares para enfrentar ese crimen organizado que está utilizando diferentes economías ilícitas y que tiene un impacto en la naturaleza en las regiones. El primero es lo que llamo el acuerdo social y político en las regiones para generar economías alternativas, en donde la propuesta nuestra es la bioeconomía, economía de la biodiversidad, que genere más valor agregado que la economía ilícita y por lo tanto podamos competirle no solamente por la plata, sino por los derechos territoriales, o sea, derechos sobre la tierra, el campesinado, garantías de la vida del Estado. Hay muchas cosas que el Estado puede poner en la balanza con las comunidades para que las comunidades digan sí, salimos de esta economía ilícita, pero eso requiere un plan de inversiones permanente y una presencia institucional que se construye desde el Estado permanente, y es lo que ha sido muy difícil, por ejemplo, en este gobierno articular, pero es fundamental, o si no, no vamos a salir de eso. Ese es el primer tema, quitarle la población a la mafia, que la población no participe en la economía ilícita y tú ya le quitas la fuerza de trabajo que ellos utilizan en las regiones. El segundo pilar lo llamamos investigación criminal, es ponerle plata y articulación de todas las agencias de inteligencia, de la Fiscalía, de la Fuerza Pública, del Estado, para contrarrestar con tecnología y con capacidad de investigación, no el fenómeno allá en territorio per se, sino las rentas criminales, la plata. Hay que seguir los capitales. ¿Quién se beneficia? ¿Cuáles son las empresas legales? ¿Cuáles son los políticos? ¿Cuáles son los sectores del Estado tomados por estas mafias que permiten semejantes operaciones y semejantes inversiones en el capital? Y el tercero es la fuerza pública, que hay que hacer un trabajo de contrainteligencia muy importante, porque hay fenómenos de corrupción en la fuerza pública que terminan facilitando las operaciones ilícitas. Hay que terminar con la estrategia del gato y el ratón, en donde la fuerza pública se dedica a perseguir la acción criminal que está pasando allí en territorio, pero que al final es reemplazada rápidamente porque no estamos abordando la estructura criminal y los capitales. Así que es una estrategia que tiene que trabajar conjuntamente de la mano de todas las agencias del Estado y permanentemente, y eso incluso, y fíjate que eso no está por fuera de la lógica de la transición climática, porque estas situaciones pasan en nuestras regiones con más biodiversidad, donde podríamos construir una economía de la biodiversidad. Estamos acabando nuestra riqueza, que puede ser mucho más próspera que las cadenas ilícitas. Y entonces hace parte de la transición climática, y por eso también esta regla fiscal verde nos lleva a que podamos tener las inversiones adecuadas y permanentes que se necesitan. Pero eso apunta a proyecticos, eso apunta a inversiones parciales, eso apunta a un Estado débil, pues lo que nos está ganando es el crimen organizado. Muy bien, Camilo. Bueno, yo conté, iba primero acuerdo social y político, investigación criminal, fuerza pública, cuarto y quinto punto, ¿me lo recuerda, por favor, doctora? Hablamos de investigación criminal, el pacto social y político con las comunidades, que es el pacto económico, la investigación y el trabajo con la fuerza pública, sí, que tiene que trabajarse. Eso también debe incluir los derechos territoriales, que implica cómo accede la población a la tierra, la estabilidad jurídica sobre la tierra en esas regiones. Esos serían los 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos. Doctora, esta candidatura... no, y falta uno, tiene razón. La derecha dice, vamos a acabar con la paz total. Eso ha sido un fracaso. Yo digo, no hay que acabar con la paz territorial. Y hay que siempre dejar un marco de negociación para que la población pueda salir y las estructuras de la economía ilícita. Condicionada. Ahora, lo que hay que generar es un marco jurídico sólido, porque eso es lo que le ha faltado a este gobierno, porque sabemos que hay grupos que sí están dispuestos a salir, pero realmente no están las condiciones jurídicas del otro lado. Creo que hay que siempre dejar una puerta al tigre de salida, pero si el Estado no hace las otras 3 al tiempo, que es lo que les pone presión, lo que genera que esa economía deje de ser tan rentable, pues la quinta se ve parcialmente... Que lo vimos con el proceso de paz anterior, exacto, ¿no? Que no hubo cumplimiento. Hasta ahora este gobierno está empezando a entregar, a comprar y a entregar tierras. Juan Camilo. Doctora Muhammad, otro gobierno del cambio sin alianzas tradicionales. ¿Cómo equilibrar el ideal político
con el pragmatismo político. Y pues en una meta tan grande como es la Casa de Nariño no hay que llegar solo. ¿Cuál sería ese punto de equilibrio? Bueno, yo creo que lo clave, realmente quien tiene la respuesta hoy es el poder popular en Colombia, es la ciudadanía. ¿Cuál es la correlación de fuerza que la ciudadanía va a elegir en el Congreso? Eso por ahí empieza a determinar cuál es ese equilibrio político. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó en la campaña del 22? Uno veía que la población votaba en ciertas regiones por el presidente Petro, pero el Congreso votaba por los tradicionales. Sí. Y eso ahí lo que generó fue, pues, amarrar a la Casa de Nariño a tener que hacer unas coaliciones que generan una lógica política tradicional. Yo lo que llamaría es primero que nos tenemos que jugar a todos los que quieren una continuidad del proyecto progresista, a no votarle a los políticos tradicionales en las regiones al Congreso, sino a votar por las listas del pacto histórico para generar mayorías en el Congreso. Esa es una campaña y ese poder político se decide en las urnas. Ahora sabemos que eso es difícil porque en muchas regiones la clase política tradicional chantajea con los derechos a la gente. La gente tiene acceso al empleo público si le consigue votos a la clase política tradicional, la gente tiene acceso al subsidio si le consigue votos a la clase política tradicional. Entonces, eso es lo que tenemos que romper. Ahora, ya a partir de ver cuál es la correlación de fuerzas, supóngase que alguien como yo gana la presidencia y luego tenemos una correlación de fuerzas en el Congreso donde no tenemos mayoría. Entonces, hay que hacer coalición, eso porque hay que tener mayorías. ¿Cómo se hace la coalición? Yo lo que propongo es que se hagan acuerdos por encima de la mesa. ¿Y eso qué implica? Eso implica que los partidos se tienen que declarar de gobierno, de oposición, o se tienen que declarar independientes. Los que se declaren de gobierno tienen derecho a gobernar con el gobierno, tienen derecho a administrar instituciones públicas, tienen derecho a ser parte de la agenda de gobierno, claro, pero lo vamos a hacer por encima de la mesa. O sea, que si el partido X se va a comprometer a manejar el sector transporte, hacemos una rendición de cuentas desde ese partido por los resultados del gobierno en el sector transporte. Y tienen derecho a traer su gente, administrar el Estado, a traer sus cuadros. A lo que no tienen derecho es entrar a robar, a entrar a utilizar los recursos públicos, y el presidente es el primero que tiene que denunciar eso. Que se paran las votaciones en el Congreso, pues que sea evidente por qué se paran. ¿Dónde está el chantaje? Eso hay que ponerlo de frente. Ahora, los presidentes no han puesto eso sobre la mesa porque literal paralizan el país. Pues yo digo que yo estoy dispuesta a que se paralice el país, y eso depende de ¿qué? Del apoyo popular y social. Si esa bandera tiene suficiente apoyo popular y social, podemos romper la hegemonía del chantaje y la clase política tradicional en el Congreso. Si no, un presidente pues queda amarrado a tener que hacer esos acuerdos, pero creo que también el liderazgo político que uno pueda tener en esa agenda es fundamental, y por eso la pregunta es más si la ciudadanía está dispuesta a darse esa pela y está dispuesta a trascender este sistema político que no es que tenga problemas de corrupción, sino que el sistema político es la corrupción. De acuerdo. Paola. Bueno, hay un punto que yo he tocado con casi todos los candidatos, y es que hay una situación de orden público en el país bastante compleja, pero no solamente esto, pues se traduce también en una situación específica que se está presentando con nuestros niños, niñas y adolescentes, y es que están desapareciendo. Según la Defensoría del Pueblo, muchos están siendo reclutados por grupos al margen de la ley, también la delincuencia común está haciendo lo suyo, incluso a través de redes sociales están incitando a los niños a que esta es una vida, digamos, fácil o una vida llena de lujos, y los están incitando a que se unan a sus filas. Y por otra parte, por lo menos en Bogotá, ya desde el Consejo de Bogotá se ha dicho que no más este primer trimestre acá del 2025 ha habido más de 500 niños desaparecidos, no se sabe dónde están, no hay rastro. Recientemente vivimos esta situación con la niña Valeria Fanador en Cajicá. Dentro de sus propuestas, ¿cómo se aborda este tema de lo que está pasando con los niños en Colombia? Sí, hay que verlo en diferentes contextos. Digamos, hablemos de las zonas en conflicto. Poquísima presencia del Estado, las escuelas abandonadas a su suerte, y ahí está entrando el grupo armado con publicidad. Los niños están yendo voluntariamente a las fuerzas de las disidencias y estos grupos criminales porque los están engañando con una propaganda. Claro, en una
una situación precaria, de condiciones no tan favorables, donde no se está generando desde el Estado un derecho a la educación, estos niños que empiezan a ser convencidos de que la mejor vía y que la mejor opción para su futuro es realmente las fuerzas de las disidencias y los grupos criminales. Y lo mismo nos pasa en las ciudades, donde los grupos, sobre todo el microtráfico, está incidiendo mucho en los barrios populares de las ciudades de Colombia. Yo tengo dos estrategias. La primera, que ya les mencioné, alrededor de cómo contrarrestar el crimen organizado, y esto aplica para zonas rurales y para ciudades. Aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos el problema de los tierreros. ¿Cómo es posible que hoy nadie sepa quiénes son los tierreros y cómo es que van acumulando tierra rural para crear asentamientos informales para luego crear corredores de microtráfico? Y lo mismo nos pasa en una región como la Amazonía. Yo les decía, los terratenientes fantasmas, aparecen miles y miles de hectáreas deforestadas y nadie sabe quién paga millonarias operaciones de deforestación. Entonces ahí hay, digamos, una primera estrategia, pero la segunda es lo que yo llamo territorios del cuidado. ¿Qué son los territorios del cuidado? Es una forma de focalizar, de generar una división de microterritorios, como hace ya el sistema de salud, con unas poblaciones como más a la escala de vereda, a la escala ni siquiera de barrios, sino unidades en los barrios, en donde podamos trabajar con los equipos de salud preventiva, que ya este gobierno, el presidente Petro, ha puesto 10.000 equipos, pero fortalecidos con abogados y fortalecidos también con psicólogos para identificar violencia intrafamiliar y generar en los territorios del cuidado lo que yo llamo las asambleas populares del cuidado. ¿Qué serían las asambleas populares del cuidado? Una convergencia de mujeres, adultos mayores, jóvenes y habitantes del microterritorio para plantear cuál es el plan del cuidado y cómo las organizaciones sociales del territorio se articulan con las entidades públicas para estar seguros que toda la gente que necesita cuidado en el territorio lo tiene, y el gobierno invirtiendo directamente en los planes y transfiriendo recursos directamente a las organizaciones sociales, que hoy hacen un montón de trabajo. Por ejemplo, las organizaciones que trabajan en los barrios de las ciudades en el tema cultural, que es algo que a los jóvenes les llama mucho la atención, en los temas artísticos, pero que lo hacen con los recursos que pueden. Si tuvieran un sostenimiento del Estado y en un plan conjunto que maneja la institucionalidad con el poder popular, generamos la convergencia social para precisamente contrarrestar la incidencia de estos grupos criminales. Claro, eso solo no es suficiente, tiene que estar atado a la otra estrategia que yo llamo pues la seguridad humana, que hay que trabajar en los territorios. Esos dos pilares sistemáticamente trabajados en el país, movilizando la población con trabajo conjunto, es lo que nos permite llenar el vacío que tenemos hoy. ¿Cuál es el vacío? El Estado no llega al territorio, el Estado se queda en burocracia, el Estado no se coordina entre sí, el Estado llega por diferentes partes y su acción al final del territorio no es efectiva. Por otro lado, la ciudadanía hace todo lo posible, tenemos una gran capacidad social, inclusive en las zonas más complejas del país, la capacidad de organización social de la población es impresionante y eso está totalmente desperdiciado. ¿Cómo podemos hacer que eso haga clic, sinergia, y generemos un cambio total de correlación de fuerzas entre el crimen organizado, la población y la institucionalidad? Muy bien, doctora, hay un tema importante que escuchamos dentro de la oposición y los candidatos especialmente de derecha, y hablan de recuperar el país. Esa es una tesis o una premisa que escuchamos en el día a día de las propuestas que hay por parte de muchos de estos candidatos. Es el momento, vamos a recuperar el país. De hecho, en una editorial que hizo el fin de semana, un ex vicepresidente pues hablaba de la necesidad de no dejar que suba un magistrado porque es el de este gobierno y necesitamos que suba es este. Entonces se habla de ese recuperar el país. ¿Cuál es la antítesis que le podemos plantear a esas personas o los argumentos a los que les están diciendo hay que recuperar el país? Sí, el país está terrible. ¿Qué les podemos decir y qué le dice una candidata que de alguna manera pues obedece o está en la línea del actual gobierno que tiene el poder?
Pues recuperar el país realmente se traduce en recuperemos el poder para nosotros y nuestros negocios, que han sido afectados porque lo que ha entrado al gobierno y lo que ha hecho el presidente Petro, que es histórico, es que entre a cogobernar los sectores populares de este país, que nunca tenían voz ni representación ni en el Congreso, ni en las oficinas, ni en las tomas de decisiones de los puntos claves de decisión del Estado. Entonces es muy diferente cuando usted tenía un Ministerio de Agricultura que estaba dedicado a defender los intereses de los grandes gremios de la producción agrícola del país, pero que no tenía un minuto para el poder campesino, a un gobierno que se ha dedicado a recuperar la organización campesina, a armar en cada municipio de Colombia más de 1000 comités de reforma agraria, donde los campesinos manejan la incidencia política de la reforma agraria y donde la ministra de Agricultura tiene más tiempo para los campesinos que para los sectores de la producción, en donde empezamos a ver campesinos como viceministros, empezamos a ver campesinos que tienen incidencia en las juntas directivas de algunas de las entidades donde solo se sentaban los gremios de la producción. Y le estoy dando solo un ejemplo, pero vamos a poder ver cómo ese cambio de la correlación de poder, de nivelar el poder entre el poder popular y el poder del capital, que es lo que había gobernado Colombia, pues genera un cambio. Y ese cambio es lo que quieren reversar. Quieren reversar para que no sea el poder popular el que se organice, no sea la democracia, el poder político de la gente de a pie, sino que volvamos a tener el Estado al servicio de los grandes negocios y del gran capital. Para eso es recuperar el país, es recuperarlo para ellos y no al revés. ¿Cómo hacemos el pacto social y político? Por ejemplo, el presidente Petro dijo hace 3 años: vamos a comprar las grandes haciendas de tenencia de la tierra de este país a precio comercial. Y le están diciendo, les compramos la mitad, vengan, ofrézcanos la mitad de su hacienda. El gobierno hace la reforma agraria y a los 8 millones de campesinos desplazados por las masacres paramilitares y mafiosas, se les devuelve la tierra y producimos más, aumentamos el PIB. Y ustedes, productores, pongan la otra mitad, dueños de la tierra, pongan la otra mitad de la tierra también a producir. ¿Quién gana? Ganan todos, porque ¿qué hace usted con miles de hectáreas improductivas? ¿Para qué las tiene ahí? No, los señores no han sino ofertado 560.000 hectáreas, muchas de esas no son las mejores, no son en las mejores zonas productivas y la tierra sigue concentrada. ¿Qué tipo de pacto social y político es ese para un proceso de democratización del país? Así que esa es el correlato debajo, de fondo, de la campaña política del 26. Va a quedar nuevamente en los sectores populares y sociales el gobierno de Colombia por segunda vez y por segunda vez en la historia, o vamos a regresar a que el gobierno se pone al servicio del capital y del gran capital. Campaña política, doctora Muhammad, del 26 de octubre, una fecha donde 10 precandidatos, pues ya se va a establecer la continuidad de la propuesta progresista, invocando la confianza ciudadana en esta propuesta candidata. Debemos estar tranquilos de estos mecanismos internos de participación, se dan con todas las garantías. Y ayer escuchábamos, doctora Muhammad, a la senadora María José Pizarro sobre los 5 debates regionales. ¿Cuándo empiezan, doctora? Precisamente hay una reunión este jueves para coordinar fechas y el trabajo de los debates. Creo que es súper importante esos foros de discusión programática. Aquí el progresismo y el pacto histórico, que entra a ser un partido unitario, que es diferente a la coalición pacto histórico de hace 4 años. Queremos que el pacto histórico sea el partido de izquierda y progresista de Colombia, como vehículo de movilización de las clases populares y de los intereses de la población del país que tiene pues menos acceso. Esa debe ser la lógica del pacto histórico. Entonces, es muy importante que nosotros nos aclaremos programáticamente. Yo no quiero ver al pacto histórico volviéndose un partido verde donde hay sector de derecha, sector de centro, sector progresista dentro del mismo partido, y uno ya no sabe ese partido verde qué es. Eso es un salpicón sin claridad política. No, el pacto histórico tiene que tener claridad política, debe ser el de la mayoría sociales del país. Ahora, el Frente Amplio, que es donde vamos a hacer la coalición, debe ser el lugar de las matemáticas electorales, porque evidentemente no se gana la presidencia solamente con una fuerza política. Esa es la situación de la correlación de fuerzas hoy. En el tiempo debemos desarrollar la capacidad de poder, ojalá, ganar la presidencia solos. Pero ahí hay una lucha interna en el sentido de que ojalá el pacto sí quede en manos del sector progresista y de izquierda, y
que no empiece entonces esto a ser la marca política para cualquier cosa. Que la marca política para cualquier cosa, entonces no estamos creando el verdadero proceso de movilización político y popular desde las banderas que el progresismo defiende. Y ahí yo creo que hay un primer punto. Y un segundo punto es que podamos entonces poner eso a discusión pública. Por eso la importancia de los foros y que sea de cara a la ciudadanía y que la gente cuando vote pacto sepa que está votando y no simplemente votar por un fulano, un sutano o una sutana. Candidata, usted dentro de sus propuestas, dentro de su proyecto político, obviamente habla de inclusión, obviamente está la agenda ambiental, pero también está la defensa y también la inclusión de las mujeres. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido dentro de su experiencia y también dentro de ese proyecto político del pacto histórico? ¿Qué tan fácil o difícil ha sido hacer la política? Recordamos un episodio este año en este Consejo de Ministros que fue televisado, donde usted de una forma contundente pues señaló que no estaría sentada a la mesa en el mismo lugar que Armando Benedetti, quien es ahora ministro del Interior, y pues posteriormente usted presenta su renuncia y sale, digamos, del gabinete. Sin embargo, usted continúa en el proyecto del pacto histórico. ¿Cuál es su posición ahora frente al ministro, esa relación que tiene con el presidente Gustavo Petro, a quien usted pues siempre ha mostrado esa lealtad? ¿Y qué tan fácil o difícil es hacer política como mujer? Mire, hacer política como mujer es muy difícil y garantizar que tengamos las mismas condiciones que los hombres es muy difícil, es una lucha permanente y eso no excluye a los sectores progresistas. Inclusive ayer lo mencionaba, hay que poner el protocolo contra la violencia de género del pacto histórico arriba con los mecanismos claros para que el partido garantice que todas las mujeres que se inscribieron a Senado, a Cámara y que van a ser parte de esta contienda electoral desde el pacto histórico en la consulta del 26 de octubre tengan las mismas garantías. Y la verdad, la política es absolutamente machista, discriminatoria contra la participación de las mujeres y nuestra voz no es vista con seriedad. De esta voz se burlan, de esta voz hacen mofa y toca entonces ir creando esa credibilidad de las mujeres en la política. Y yo, salí con mucho respeto por el presidente Petro del gobierno y siempre dije desde ese día que yo no me iba a ir, porque entonces las que terminamos yéndonos y siendo desestimadas y tal vez desmotivadas para seguir en la política somos las mujeres, pero hay que ocupar el lugar y nuestra presencia tiene que seguir allí. Y yo claramente dije, yo no me voy ni del proyecto progresista, ni me voy del gobierno, ni voy a dejar de apoyar al gobierno del presidente Petro, y pues aquí estoy y aquí sigo dando la batalla desde las instancias que tenemos que hacer y hay que pues enfrentar todas las dificultades que se le presentan a uno en el diario vivir. Doctora, yo debo ser muy cumplido. A mí me dicen que usted tiene otros compromisos, sin embargo se me quedaron muchos temas. Salud, reforma laboral, reforma pensional, paz total. Y pues la invitación queda abierta porque pues creo que fue muy importante todo lo que usted nos pudo transmitir, la posibilidad de que usted nos exprese muchas de sus propuestas, de su forma de pensar, porque a veces pues como que escuchamos las mismas propuestas de lo que dicen que van a hacer, pero no se adentra uno realmente en el candidato, en sus propuestas y en sus ideas, y creo que pues usted nos lo permitió hacer en este tiempo. Ahí vamos a quedar agradeciéndole pues en este momento su tiempo, su amabilidad y con el compromiso al aire de que vuelva pronto. Sí, después de que haga esa gira, sí. Aquí la esperamos. Pero si quieren tenemos 5 minuticos, eso depende del programa. Nosotros tenemos 5, 10, 15 hasta las 3 de la tarde. No, hasta allá tampoco, pero sí tenemos unos 10 minuticos. Listo. Más. Doctora, vamos entonces a conversar rápidamente sobre ese tema importantísimo que considero que ha sido también un pilar indispensable del gobierno de Gustavo Petro, y es el tema de la reforma pensional, que está ahí, que no está, que está esperando un aval por parte de la Corte. ¿Qué le ve de positivo? ¿Qué esperamos dentro de su gobierno? ¿Esto se va a fortalecer? Y al mismo tiempo peguemos un poquito el laboral, si usted me ayuda, por favor. Sí, claro. No, yo creo que son dos grandes logros del gobierno que fueron parte de las propuestas y la promesa política que hizo el presidente Petro y que afortunadamente se avanzó. Ahora, la reforma laboral no es la gran revolución, es recuperar los derechos que ya se tenían y que el gobierno de Álvaro Uribe les quitó.
Sí. Es como volver a los mínimos estándares internacionales de derechos laborales, pero la premisa fundamental, lo que hay de fondo, es que los trabajadores y trabajadoras no son los que tienen que pagar por la falta de productividad del país, que inclusive la explotación de los trabajadores y trabajadoras ahonda la falta de productividad del país. Y acá nos metieron un cuento que si se subía, por ejemplo, el salario mínimo más allá de la inflación, entonces se iba a causar desempleo. Y ese cuento durante todas las negociaciones laborales de los últimos gobiernos era la misma historia, entonces siempre subían la inflación. Este gobierno por primera vez sube sustancialmente el salario mínimo cada año por encima de la inflación. Y fíjese que lo que genera es que tengamos la cifra de desempleo más bajo en 10 años, o sea que era falso que si los trabajadores ganaban más, entonces había desempleo porque había menos producción, porque no había cómo pagar, se incrementaban los costos de las empresas. Pues no, porque fíjese que al ganar más los trabajadores también consumen más, al consumir más generan más productividad en las empresas. Si los trabajadores ganan más, si sus salarios son dignos, si tienen contratos estables, si se les paga justamente sus horas extras, los trabajadores van a ser más productivos, las empresas van a ser más productivas. Ahora, en la otra cara de la moneda, sí tenemos un problema de productividad en este país, pero no debe pagar la falta de productividad explotar a los trabajadores. Debemos generar las fórmulas de cómo bajamos los costos de la energía, cómo bajamos los costos de los arriendos de los locales y de los establecimientos comerciales, cómo generamos sectores productivos de valor agregado en la economía colombiana que generen más empleos y más productividad. Allá es donde tenemos que trabajar, pero no la fácil del capital. Explote más al trabajador, páguele menos, póngale contratos inseguros, entonces por ahí va. Entonces esa sería la filosofía de gobierno que yo trabajaría, y frente a la pensional más o menos es igual, la implementaríamos. Ahora nos falta la de la salud, que es absolutamente crítica en costos fiscales, en la situación como se está derrumbando el sistema de salud, y que es muy preocupante porque es uno de los pilares de lo que yo llamo la seguridad climática, que se pueda garantizar la salud a los colombianos y colombianas. Esa reforma a la salud, pues la vemos muy difícil, ¿no? Sin ser negativos, pero la vemos difícil, al menos en este periodo. ¿Sería una base fundamental de su gobierno impulsarla? ¿Hay algo adicional que usted considera que se debe reforzar, o como está usted siente que es la que necesitamos al menos para iniciar una transformación en Colombia en materia de salud para trabajadores y trabajadoras y este país? Yo creo que estamos en una situación muy grave porque la situación, precisamente el sistema de salud, es producto de la misma ley 100, porque a veces están diciendo no, la crisis de la salud que se está dando en este momento es culpa del gobierno Petro, pero es que no ha habido reforma a la salud. El gobierno, el gobierno está tratando de mitigar y controlar los impactos de lo que el presidente en el primer año describió como el dominó que va tumbando una ficha la otra. Una EPS deja de cumplir los criterios legales que están en la ley y el Congreso no quiere reformar la salud para cumplir con los estándares del sistema. Deja de cumplirlos. Al dejarlos de cumplir, tiene que cerrar, porque no le dan los indicadores financieros. Al no darle los indicadores financieros, cierra, y esos pacientes tienen que ir a otra EPS. Como esa siguiente EPS recibe tantos pacientes, deja entonces de cumplir los indicadores financieros y va por el mismo camino. ¿A dónde van a terminar los pacientes? Van a terminar en el sistema público, porque el Estado, por Constitución, tiene que garantizar la salud. Entonces, lo que se le propuso precisamente a las EPS es frenemos este dominó y trabajemos sobre el sistema preventivo, trabajemos sobre el control de los recursos por parte del Estado de la salud, que se los delegamos a unas EPS, donde se ha vuelto una caja negra, donde nadie controla los costos de la salud y termina precisamente generando todas estas situaciones, y generemos un sistema de salud territorializado que pueda controlar los factores de salud pública. Muchas veces casi que se ha llegado al acuerdo y al final no se llega al acuerdo. Recuerden que todo este sistema de intermediación ha sido también un botín de las clases políticas corruptas, y esto no son insinuaciones, son procesos judiciales, y ha sido un botín de la corrupción. Entonces, definitivamente hay que reformar el sistema, hay que llegar a un pacto por la salud en Colombia y un gobierno de continuidad del cambio, y en mi cabeza fomentaría obviamente ese proceso, porque si no,
Pues vamos a llegar a un punto muy crítico que es el que ya estamos llegando, pero no es culpa de este gobierno, es precisamente las consecuencias de no hacer la reforma a la salud. De acuerdo. Doctora Muhammad, estoy en el X del presidente Petro. Palabras de él, un golpe brutal en contra de la democracia. ¿Usted considera que hay una dilación por parte del CNE en el reconocimiento de personería jurídica del pacto? Total, o sea, están haciendo una jugada política que no es una afrenta al pacto histórico. Esto no es un problema de afectar el pacto histórico. Esto es un cierre democrático. Y les voy a explicar por qué es un cierre democrático. Porque implica que una de las fuerzas políticas mayoritarias hoy del país, que representa por lo menos el 35% de la población y del electorado en Colombia, no va a poder participar como fuerza unitaria en las elecciones del 26 si el Consejo Nacional Electoral no aprueba la reforma política. El Consejo Nacional Electoral, en manos del señor Prada, que precisamente sale en el juicio de Uribe como uno de los responsables de esa situación que se está dando con ese juicio que ya generó que el presidente Uribe sea un condenado. Y por otro lado, que no podamos participar con una sola lista al Congreso porque la ley dice que ya no podemos ser coalición por ser una fuerza mayoritaria. Entonces, fíjese cómo la misma ley da un camino. Fusiónense para que sean un solo partido. El pacto emprende ese camino y ahora están diciendo no. Con justificaciones legales y jurídicas no sólidas, que han actuado de forma diferente en otros casos. Entonces, claramente es una vendetta política, es una venganza política. Pero eso no solo afecta al pacto, afecta a toda la democracia colombiana. Es una crisis democrática, porque lo que está diciendo el CNE de origen político, porque viene el Congreso, lo que está diciendo es el establecimiento, es esta fuerza política no la vamos a dejar representar en el Congreso. No va a tener derecho a la disputa electoral. Porque ¿qué significa esto? Que nos toca ir con los partidos separados en varias listas. Ni siquiera van a lograr tal vez pasar el umbral, porque logramos la mayoría en el 22 por la coalición Pacto Histórico. Ahora queremos ser un solo partido, no podemos hacer coalición. Ni rajan ni prestan el hacha, pero no es un problema jurídico, es un problema político. Y estoy totalmente de acuerdo con las palabras del presidente Petro. Es un golpe brutal contra la democracia, es un cierre democrático. Ojo a los ciudadanos. En un mundo en donde hoy viven más ciudadanos en regímenes autoritarios que en democracias. Y la democracia imperfecta que tenemos, con violencia, con sectores del Estado en manos de la mafia, con todo, es un sistema democrático que está en consolidación. Y entonces, si lo van a cerrar, ¿qué mensaje están mandando? ¿Qué mensaje están mandando? Que ellos van a volver al gobierno y no se van a bajar de ahí. Hay que recordar que aquí el único presidente que cambió la Constitución para reelegirse fue el señor Uribe, y que lo trató de hacer por tercera vez. Solo la Corte se le paró, y que lo hizo además con corrupción en el Congreso. Entonces, el presidente Petro tiene toda la razón, y yo llamo a que si esta semana no hay síntomas claros de que le van a dar al pacto su personería jurídica en un proceso que la ley da, aquí no estamos pidiendo nada por encima de la ley, entonces aquí tiene que haber una gran manifestación social y popular, porque esto genera elecciones injustas, y si no hay condiciones igualitarias para las elecciones, están afectando una democracia real en las elecciones del 2026. Y ojo, porque lo que se nos están montando son regímenes fascistas, regímenes autoritarios. Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina. El otro año tenemos elecciones en Chile, Brasil, Colombia. ¿Qué va a pasar con nuestro continente cuando tenemos las flotas y los barcos en el Caribe? Y estamos viendo un genocidio en Palestina. Es que aquí la gente cree que esto está desconectado, que eso allá en Palestina es un problema de los palestinos. Si ya lo están haciendo allá y solamente es la sociedad civil la que está tratando de parar eso, imagínense
¿Qué va a pasar en el Caribe si empieza un problema en Venezuela? ¿Qué va a pasar en Latinoamérica? ¿Quién se va a parar a defendernos? ¿Dónde vamos a estar? El mayor despliegue militar en décadas de los Estados Unidos con armas que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, esto no es cualquier cosa y por eso mucho está en juego, y aprovecho ahí una cuñita política. Vamos a discutir esto a profundidad en nuestro live este miércoles mañana a las 7 de la noche, así que los invitamos a conectar. Estaremos muy atentos. Vamos a cerrar con una pregunta de Paola Martínez. Muy breve, Paola. Bueno, sí, señora candidata, justamente hablando de ética, de transparencia, uno de los mayores cánceres de nuestro país ha sido justamente la corrupción, que ha llegado a diferentes instituciones, llámense como se llame, partidos políticos. ¿Cómo hacerle frente? Porque aún, ni siquiera usted misma lo mencionaba anteriormente, este gobierno se salvó de esta clase de situaciones. ¿Cómo hacer para que se la piensen 2 veces antes de comenzar a generar sobornos y coimas y demás? No, yo creo que ahí es el poder popular. Hay, lo que dije, el poder político de este país es la corrupción. O sea, no es que el sistema político sea corrupto, sino que la política en este país es la corrupción. Esos son los métodos de la política. Apropiar recursos públicos del trabajo de todos los colombianos para reproducir clases políticas y clanes políticos en las regiones, en el Congreso, y volverlos privados y chantajear con los derechos a la gente. Esa es la política en Colombia. Entonces, necesitamos que se organice el poder popular para desobedecer y no aceptar eso. Y eso tiene que ser una fuerza social, no hay otra forma. Con una fuerza popular sólida con esa bandera, los gobernantes de turno por ejemplo, el progresismo puede darse pelas para ir transformando ese sistema. Esa es la única forma. Y ya conté un poquito cómo haría yo las alianzas en el Congreso, cómo estoy dispuesta a que si se paraliza el país en el Congreso, se paraliza, pero no chantajean al gobierno. Pero eso no lo puede hacer un presidente solo. Eso lo tiene que hacer porque hay una mayoría social y política que apoya esa decisión y que más bien empuja a que tanto la fiscalía como el sistema judicial, que también entra a ser parte del círculo de la impunidad, porque entonces si uno es honrado en el Estado y en la política, a uno le caen todas las investigaciones. Cambio los otros que son parte del círculo de impunidad, hacen y deshacen y nunca les pasa nada, porque saben cómo comprar jueces, magistrados, meter en negocios. Uno que no tiene nada que ver con eso, ni se imagina que es todo lo que hacen, nosotros terminamos siendo la gente que está tratando de pelear este sistema corrupto, los conejillos de indias de ellos. Entonces, esto es una lucha muy dura, pero esa lucha del poder político se conquista con poder popular y social. Es la única forma, porque ojo, todos somos parte del sistema político de la corrupción, desde el ciudadano que vende el voto hasta el ciudadano que decide no participar en política, pero es porque es gente muy vulnerable. No somos capaces de rebelarnos al sistema corrupto porque han hecho que nuestra vida dependa de ese sistema. Entonces ahí es donde nos tienen amarrados. Pero hay que rebelarse, hay que resistirse. ¿Tendremos la fuerza popular y social para esa transformación? Esa es la pregunta de fondo. Doctora Susana Muhammad, muchas gracias por su tiempo, su amabilidad, por estas ideas, por este tiempo con nosotros y pues si hay un mensaje final, una invitación para que la sigan en redes, si hay una página web, el live que hace mención mañana. El micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias. Mañana a 8 de la noche estaremos live por Instagram y X hablando precisamente de la situación geopolítica y los invitamos a visitar susanamuhammad.co, CEO de Colombia, no com de empresa, sino CEO de Colombia, para que vean nuestras propuestas, se unan a nuestros canales de WhatsApp y sigamos construyendo esta masa crítica popular que ve que en la vida de este país, o sea, en su diversidad cultural, en su belleza ambiental, está el futuro de lo que nos hace realmente dignos, nos hace orgullosos de ser colombianos y que ahí está la potencia del futuro y no precisamente este régimen corrupto y no este capital que quiere arrasar con todo. Muchas gracias, un feliz día.